Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Daisy Janet Buitrago Cufiño, integrante del grupo 108, conformado por Jason Eliezer Ojeda, Oscar Soler Salinas, Jason Esnes de Castellano y Hernán Alonso Ramírez, del curso de Estática y Resistencia de Materiales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, bajo la tutoría del ingeniero Diego Alejandro Larcón. En este video vamos a explicar el diseño de la estructura de la cercha en las fases 2, 3 y 4. Los pasos que utilizamos son los siguientes: selección de tipo de cercha, evaluación de las cargas externas que soportó la estructura, calcular las fuerzas internas, calcular y clasificar los esfuerzos y por último verificar. Para el tipo de selección de cercha, a través del material compartido en el curso podemos darnos cuenta que existen diversos tipos de estructuras utilizados para soportes de cubiertas. Algunas de ellas son, mira, acá tenemos 9 tipos de cercha, entre ellas están home, prat, abanico. El paso para diseñar una cercha para cubierta es seleccionar el tipo de estructura que se va a trabajar. Para el ejemplo que se desarrollará en el presente tutorial se usará esta estructura, como vemos acá, de tipo abanico. Para el diseño de la cercha, el área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 12 metros de frente por 24 de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí. Las cerchas tendrán una pendiente de 25 grados, un ángulo de 25 grados, y se construirán con perfil de acero estructural A36, ángulo de piernas iguales L64 por 64 por 9.5. Aquí nos indica que debemos ver el apéndice C del libro guía de la unidad 2, página A24. Como podemos ver, esta es la estructura tipo abanico que vamos a utilizar. Tiene 12 metros de frente por 24 metros de fondo y una separación de 3 metros entre sí de las cerchas. Tenemos una longitud de la cuerda inferior LC de 12 metros y una longitud de la cuerda superior de 13.24. ¿Cómo la sacamos? Entonces, de las 12 metros de frente, lo dividimos por el coseno del ángulo, que en este caso es 25 grados, y nos da 13.24 metros. El número de cerchas. Para determinar el número de cerchas debemos dividir el fondo, los 24 metros de fondo, entre los 3 metros de separación que deben tener las cerchas entre sí, más 1, que nos dará 9. El área de influencia es de 39.72 metros cuadrados. ¿Cómo lo sacamos? Entonces, de la longitud de la cuerda superior, que es 13.24, lo multiplicamos por 3 y nos da 39.72. Y tenemos una velocidad del viento de 12 metros por segundo de Cúcuta. Bien, ahora tenemos las características de los elementos. Tenemos aquí las características del ángulo de piernas iguales L64 por 64 por 9.5, que lo tenemos acá, que son los ángulos enfrentados, que nos da un total de 17.4 kilogramos sobre metro. Tenemos el perfil de los ángulos enfrentados, que es sobre los que vamos a trabajar. Aquí tenemos el apéndice, donde nos muestra los ángulos de las piernas iguales, que es esto mismo
que nos mostramos acá. Y tenemos la distancia entre correas, que para este caso vamos a trabajar el número 5, como se indica acá y como nos indica acá. Bien, continuamos. Para la evaluación de las cargas externas que soportará la estructura, entonces en este paso se deben analizar todos los tipos de fuerzas externas que van a actuar sobre la cercha, las cuales son las cargas vivas y las cargas muertas. Las cargas vivas, que corresponde a la masa de una persona por metro cuadrado a través del área de influencia de la cercha. Y las cargas muertas, que en este caso son el peso de la cercha, el peso de las tejas, el peso de las correas y la carga por viento. Para el cálculo de las cargas y la distribución, entonces con la información recolectada determinamos las cargas vivas, que nos da 27.275.724 newton. Y luego calculamos las cargas muertas bajo el peso propio de la cercha, el peso de las correas, el peso de las tejas, las cargas de viento y la carga total. Para el peso propio de la cercha lo que hacemos es que la sumatoria de la longitud de las barras la multiplicamos por la densidad lineal del perfil seleccionado y luego lo multiplicamos por la gravedad para que nos dé un total de 7.428.944 newton. En el peso de las correas, la sumatoria de la longitud de las correas la multiplicamos por la densidad lineal de la celosía y luego la multiplicamos por la gravedad y nos da 1765.8 newton. En el peso de las tejas, el número de las tejas en el área de influencia la multiplicamos por el peso de la teja y por el peso de la teja y por la gravedad y nos da 4.963.12 newton. Aquí las cargas del viento nos da un total de 2.384.2 newton. De donde CM obtenemos 16.541.064 newton. Y la carga total la carga total es de 88 newton. Más abajo o después distribuimos las cargas en los nodos de la estructura. Entonces, como se muestra aquí en la figura, tenemos dos apoyos. La estructura está apoyada en el punto A y en el punto G. Entonces, para dividir las cargas en los nodos de la estructura, lo que debemos hacer es coger la carga total, que es 43.816.788 newton, lo dividimos en los tramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 1, y nos da 7.31 kilonewton. Con esto concluimos la fase 2. Buenos días, mi nombre es Oscar Soler, integrante del grupo 108 del curso de estática y resistencia de materiales. Vamos a continuar con la explicación de los pasos a pasos. Esta vez corresponde a la fase 3. Entonces, para la fase 3 tenemos el método de nodos. Para los nodos se realiza el cálculo de los valores de las fuerzas a las que están sometidos los elementos por medio del método de nodos. Este método consiste en aplicar el equilibrio de partículas en cada nodo. Teniendo en cuenta la estructura, que la estructura es simétrica, se calculan los nodos
A, L, K, A, L, P, K, C y D. Luego los gemelos de la parte derecha tendrían los mismos valores de fuerza. Se tomarán las sumatorias de fuerzas en X positivos a la derecha y las sumatorias de fuerzas en Y positivos hacia arriba. Se supondrá que todos los elementos están en tensión. Para esto se dibujará siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor resulta negativo, significa que está en compresión, y si el valor resulta positivo, esto significa que está en tensión. Entonces se colocan las ecuaciones en X y Y para el equilibrio de las partículas en cada nodo y se calculan por medio del método de eliminación de Gauss-Jordan por sistema de 2×2. Entonces aquí tenemos el nodo A, que es es el que está situado entre el punto A y B y el punto A y L. Tenemos que uno está en compresión y el otro está en tensión. Lo podemos identificar porque el que está en compresión está con el signo negativo y el otro está con positivo. Aquí visualizamos que la tensión en el eje de X es 0 y en el eje de Y es 0. El nodo L, vemos que este tiene una simetría de 0 y el nodo que está entre L y K tiene una tensión de 39.191 kN. El nodo B, que es el que se encuentra entre B y C, está en compresión y tiene menos 34.594 kN y se encuentra en compresión. Y el que está entre B y K igual está en compresión y es de menos 8.649 kN. Vemos que las resultantes en X es de menos 43.242 y en Y es de menos 25.945. El nodo K, que es como visualizamos acá, que es el que se encuentra entre este punto y este, que es el KJ, está en tensión y tiene comprende 31.352 kN. Y el de K a C, que es este que mencionamos acá, vemos que está en tensión y tiene 3.655 kN. Listo, entonces ahí seguimos con el nodo C. Entonces este se encuentra entre C y D, está en compresión por el signo negativo, que es de menos 25.945 kN, y el DCJ está en menos 10.718 kN, que también se encuentra en compresión. El nodo D, que este se encuentra en compresión con menos 25.945 kN, y el nodo DJ, que es este que está acá, está en 14.62 kN y está en tensión. Listo, bueno, vemos que en X da 0 y en Y sí nos da ya un valor, perdón, no, en Y también nos da 0. Listo, ahora los resultados por simetría. Entonces aquí ya tenemos la tabla de resultados de cada uno de los nodos y vemos los que están en compresión y los que están en tensión. Esa fuerza que ejerce acá nos da 0 el nodo que está entre LB y HF, dado que es un elemento de amarre, entonces él no está ejerciendo ninguna fuerza sobre este mismo. Y el método de las secciones es aplicando una sumatoria de momentos alrededor del punto B. Podemos calcular el valor de la fuerza interna en el elemento. Entonces ahí verificamos que este es el método por secciones, el cual nos arroja que entre L y K, aquí como verificamos acá en la gráfica, hay
hay 39.175 kilonewtons y está en tensión. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la parte de la fase 3 que correspondía al video que se debe elaborar en la fase 5. Muchas gracias por su atención. Un cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Jason Eliezer Castellanos, integrante del grupo colaborativo 108. A continuación me dispongo a continuar con la presentación del trabajo que se realizó sobre una estructura de abanico. Mis compañeros anteriormente han hecho parte de la presentación, las diapositivas, y yo continuaré ya la fase 4, donde vamos a calcular esfuerzos normales, clasificarlos como de tracción o compresión. Tenemos a este lado tenemos el dibujo, la gráfica de la estructura, donde tenemos diferentes puntos de esfuerzo que recibe la estructura y están clasificados o numerados por letras en mayúscula. Tenemos aquí una tabla que nos habla de la longitud de los elementos, donde nos da las longitudes entre punto y punto de la estructura. Por lo menos aquí tenemos el ejemplo del punto A de A a B, es 2.207 metros. Lo pueden ver acá, punto A, B es este. Entonces nos dice que ahí, esta estructura, este componente tiene esa longitud. Vemos como por ejemplo aquí el punto BL, es el que estoy marcando aquí con el cursor, punto BL, que tiene 0,933 metros. Entonces aquí se enumera todas las uniones entre punto y punto de la estructura. La suma de todas esas longitudes nos da un total de 33,522 metros. Aquí a este lado tenemos los nodos gemelos, como podemos ver acá el punto AB, que es este, el punto FG, el cual recibe una fuerza, en este caso es compresión, por eso nos aparece aquí una fuerza negativa de menos 43,242 kilómetros. En este caso hablamos de kilómetros. Hablamos de compresión, tenemos en los nodos gemelos AL, que en este caso es AL, HG, que es este, son nodos gemelos, tenemos una fuerza de tensión, que es lo inverso a compresión, una fuerza positiva. En este caso tenemos 39,191 kilonewtons. Entonces básicamente esta tabla es lo que se indica. Aquí tenemos diferentes puntos, mismo por lo menos el punto CD, en este caso es gemelo con el punto DE, como pueden ver, DE, y por lo tanto tienen una misma fuerza. En este caso estamos hablando de presión de menos 25,945 kilonewtons. Continuando, tenemos las propiedades de los elementos de la estructura. Tenemos perfiles laminados de acero, piernas iguales, como estos ángulos de piernas iguales. Entonces, en este caso, el que aplica para nosotros es este que está marcado por estas líneas rojas, el cual dice que el tamaño de espesor en milímetros es de 9.5. Nos habla acá del peso por metro, kilogramos por metro, entonces aquí nos dice que es 8.70 kilogramos por metro. Y tenemos el área de milímetros, que es de 1120. Ya aquí ya nos habla del eje X,
y aquí en el eje Z. Continuamos. Vemos que aplicando el teorema de Steiner de ejes paralelos, se consiste en transportar el elemento de inercia de un área con respecto a un eje que pasa por su centroide, como un eje paralelo arbitrario por medio de la siguiente expresión. Momento de inercia sub x igual a momento de inercia prima sub x más a, que es área, el eje y al cuadrado. Esto referente al eje x. En el eje y tenemos momento de inercia sub y igual a momento de inercia prima sub y más a x al cuadrado. Decimos que x' y xy son los ejes centroides, que es este que tenemos acá. X y y ejes arbitrarios paralelos a x' y a y'. Tenemos acá x', y' y paralelo a y', x paralelo a x'. El área es esta, el área que comprende. Tenemos dx y dy para el tema de la integral. Distancia desde el centroide del área, los ejes x y y. Se determinan los momentos de inercia del área de la sección del perfil doble respecto a los ejes centroides del área compuesta. Luego se selecciona el menor momento de inercia del área, en este caso momento de inercia x, nos indica que el eje con respecto al cual se intentará bandear cada elemento sometido a compresión. Aplicando el teorema de Steiner o de ejes paralelos, tenemos para el momento de inercia en x, tenemos que es igual a momento de inercia prima en x más a, que es el área por y al cuadrado. Todo esto en sus unos, más momento de inercia en x más momento de inercia prima en x más a por y al cuadrado, esto en sus 2. Esto es igual a, grabamos los valores que tenemos para cada una de estas expresiones y sumamos lo que nos da un resultado de, digamos que esto es igual a 0,81 por 10 a la 6 milímetros exponente 4, que es lo mismo que decir expresarlo de esta manera, como lo pueden ver acá en los números y letras verdes. Ahora tenemos momento de inercia en y, que es igual a momento prima en y más área por x al cuadrado, paréntesis 1, más un momento de inercia prima en y más área por x al cuadrado en 2, en sus 2. Grabamos los valores, hacemos las expresiones matemáticas, realizamos las operaciones matemáticas y esto nos va a dar 1.644, bueno, números decimales por 10 a la 6, que es lo mismo que expresarlo de esta manera donde se ve el cursor. Tenemos el área que es igual a 1120 más 1120 entre paréntesis milímetros al cuadrado, que es igual a 0,00224 metros al cuadrado. Esto referente a la aplicación del teorema de Steiner o de ejes paralelos en los momentos de inercia en x, en y y el área. Tenemos ahora los esfuerzos normales en cada momento. Tenemos anteriormente se había explicado esta tabla, que habla en qué tipo de fuerza qué tipo de fuerza está recibiendo
los nodos gemelos. Por lo menos podemos decir que tenemos compresión y tensión. En este no tenemos ninguna de las dos porque es un elemento de amarre. Esta tabla ya anteriormente mis compañeros la tuvieron que haber explicado. Pues ahora continuamos con la siguiente tabla que nos habla de elementos en tensión. Entonces, se toma como referencia estos puntos de este listado de puntos de nodos gemelos. Se toma aquí los que están expuestos a tensión y seguidamente tendremos los que están expuestos a compresión. En tensión pues tenemos estos nodos gemelos, por lo menos el nodo AL y HG, están expuestos a una fuerza de 39,191 kN. En tensión tenemos el área del perfil, tenemos el esfuerzo admisible, tenemos aquí el esfuerzo en Y, en el eje Y, y tenemos el factor de seguridad. Para el elemento de amarre no aplica, como lo indicaba anteriormente. Entonces estos son los elementos que están expuestos a tensión. En la siguiente tabla, aquí ya tenemos los elementos que están expuestos a compresión. Entonces tenemos aquí los nodos gemelos, como por ejemplo el elemento AB y FG. En este caso todas las fuerzas están representadas negativamente, como podemos ver aquí en esta columna, en donde se ve la fuerza PADM, que significa compresión admisible entre rueda o carril. Técnicamente lo que significa, vemos que es por compresión. Tenemos el área del perfil representado en metros cuadrados, tenemos el módulo de elasticidad, que está representado por el símbolo E, tenemos la longitud del elemento, que es representada por la L, tenemos mínimo momento de inercia de área de sección, es en una I minúscula, tenemos la carga crítica que está representada por PSR y se refleja en kilonewton, y tenemos el factor de seguridad. Para estos elementos en compresión tenemos la aplicación de estas dos ecuaciones. Esta nos dice que SR, que es la carga crítica, es igual a pi al cuadrado por módulo de elasticidad por el momento de inercia sobre el lado al cuadrado. Vemos que el factor de seguridad es igual a la carga crítica sobre la compresión admisible. Entonces estas son las dos ecuaciones que se requieren para el tema de elementos en compresión. Ya terminamos. Esta es la última diapositiva de toda la presentación. Ya creo que hemos expuesto los diferentes puntos que se trabajaron durante el desarrollo de este trabajo con la cercha de abanico. Entonces, pues muchas gracias a mis compañeros, al tutor